Un marchante de arte inglés se encontraba en Estados Unidos, y sin saber lo que se encontraría, y deambulando por las diferentes salas, se encontró con un retrato cuyo título decía así: Retrato de una mujer con una pluma en el sombrero. Lo cual le llamó la atención porque tenía apariencia de hombre, con una vestimenta de mujer y una condecoración militar en la solapa. Este retrato se le atribuía al pintor Gilbert Stuart, quien es famoso por haber retratado a George Washington. Sin embargo, hubo algo que no le convenció, entonces intentó comprar el cuadro y lo hizo con éxito. Y entonces lo sometió a un examen, lo que reveló la fecha y firma del autor original de la obra, que sería Thomas Stewart en 1792. Un pintor inglés del siglo XVIII del que a día de hoy no se sabe gran cosa. Y una limpieza exhaustiva a fondo también desveló otro secreto que contenía el propio cuadro, que era ni más ni menos que tenía una sombra procedente de la nariz de la cara, lo cual remarcaría más unos rasgos masculinos que se habían disimulado en el momento. Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante uno de los pocos retratos que se hizo del Chevalier d'Eon, personaje poco conocido en nuestra cultura, pero que sin embargo en Japón es de lo más conocido y tiene hasta un anime dedicado exclusivamente a él. Esta es la historia de una persona camaleónica y probablemente uno de los mejores espías de la historia. También conocido como el Chevalier d'Eon para abreviar, vino al mundo en 1728 en el seno de una familia acomodada de la Francia provincial. El aparente joven aprovechó la desahogada situación económica de su familia para realizar estudios de derecho, logrando entrar en la administración del rey Luis XV. Nada llamaba la atención en Chevalier d'Eon. El muchacho aún no tenía vello facial ni manifestaba demasiado interés por el sexo opuesto, pero se pensaba que simplemente era un joven remilgado de la Francia del siglo XVIII. Pronto le llegó la ocasión de ingresar en Les Secrets du Roi, un grupo de espías al servicio de Luis XV, y allí le llegaría su primera misión. Debía viajar a Rusia para tratar de mejorar las tirantes relaciones entre los dos países. Sus superiores decidieron aprovechar sus rasgos andróginos, por lo que viajó disfrazado de mujer con el fin de hacerse amiga de la zarina Isabel. Chevalier tuvo éxito en su misión e incluso llegó a ser dama de honor de la emperatriz, lo que le dio una gran fama de espía, y en algunas de sus siguientes tareas volvió a repetir el papel de mujer, aunque en otras actuaría de hombre. Sus contemporáneos seguían sin observar nada extraño en él, y pensaban que cuando se disfrazaba de mujer era porque su misión le obligaba a ello. En 1763 Chevalier alcanzó el mayor éxito de su carrera. Fue nombrado embajador en Londres, aunque su verdadera misión consistiría en descubrir e informar de los secretos del Reino Unido para posiblemente en un futuro poder invadirles. País con el que Francia ya se había enfrentado hasta hacía unos meses en la Guerra de los 7 Años y con el que, por tanto, mantenía relaciones muy tensas. En Londres se hizo una gran reputación, encantado y complaciendo a muchos el de la alta sociedad británica con exuberantes reuniones empapadas de vino, y allí vestía de manera indiferente como hombre o mujer, y documentos del embajador revelan que compraba en secreto corsés femeninos. Pero el 4 de octubre de 1763 recibió una solicitud formal del ministro de Asuntos Exteriores francés para renunciar a su posición y regresar a Francia, lo cual se negó a hacer. Es un paso extraordinario que lo convirtió en una especie de forajido. Se quedó en Inglaterra y perdió su puesto diplomático, pero conservó el papel de espía y comenzó a chantajear al rey francés con ese rol. En 1770 comenzaron a circular rumores de que el exiliado Chevalier d'Eon en realidad era una mujer, y Luis XV mandó que le ejecutaran, pero sin éxito porque era un majestuoso espadachín. El embajador, furioso por pensar que se estaba cometiendo una injusticia, filtró algunos documentos secretos. No solo perdió su puesto, sino que tuvo que exiliarse para eludir a la justicia francesa. Y poco después, Luis XV decidió enviar a un emisario para que Chevalier le aclarase sin rodeos si era un hombre o una mujer. En este punto, la historia da un giro increíble. Chevalier confesó que era una mujer, algo que se podía intuir por su eterno nombre que concluía en 3 femeninos: Geneviève Auguste Timothée, Genoveva Augusta Timotea. La embajadora afirmó que su familia decidió educarle como hombre, para que llegado el momento pudiera heredar las tierras, títulos y rentas de su padre. Todo esto fue constatado por médicos que envió Luis XV para examinarla. El monarca francés la retiró inmediatamente del servicio activo y la prohibió ingresar en Francia, y sin embargo se mantendría la extorsión al rey. Logró conservar algunas de las insignias que consiguió por sus servicios a la corona.
A partir de entonces el antiguo embajador debería residir permanentemente en Londres bajo el apelativo de Mademoiselle Beaumont y vestir y actuar en todo momento como mujer. Si le preguntaban ¿eres un hombre o una mujer o qué eres? Él solía decir nací niña, pero mi padre, un noble de Borgoña, había caído en tiempos difíciles y para que yo pudiera heredar decidió criarme como un niño. Como anécdotas, por ejemplo, pues se presentaría en Versalles en un homenaje a Luis XVI, vestido con un traje de María Antonieta, pero no se afeitó y se dejó puestas las botas. Cuenta su descendiente Louis. A la gente le encantó y el rey ordenó que nunca se quitara la ropa de mujer. Pero Deón se rehusó, así que lo encarcelaron en Dijon hasta que cambiara de opinión. Después de un año, Deón claudicó y lo exiliaron a Tournai como mujer por 7 años y Deón aceptó a regañadientes. Se ponía ropa de mujer, pero también la medalla de San Luis, su más alta condecoración militar, lo que para un espectador del siglo XVIII era absurdo. Tras años de exilio, finalmente le permitieron regresar a Londres, siempre que continuara con la vestimenta femenina. Deón seguía teniendo derecho a recibir una pensión anual y se podría decir, cínicamente, que usaba ropa de mujer para retener los ingresos de esta pensión anualmente, excepto que cuando ocurrió la Revolución Francesa todos los nobles perderían sus pensiones. Por lo tanto, la única razón por la que Deón siguió vistiéndose con ropa de mujer es por la panoja. Tras la muerte de Luis XV, Chevalier d'Eon pudo volver unos años a Francia, pero no se adaptó a la vida de su país natal y pronto regresaría de nuevo a Londres. La Revolución Francesa causó la ruina de la ya anciana, quien perdió la pensión que le pagaba la corona. En 1785 regresó de forma permanente a Inglaterra, llevando ya siempre ropa de mujer, pero sin comportarse como tal. Según los testigos de la época, andaba como un hombre, hablaba con hombre y tenía todos los vicios masculinos. Aun con todo, su sexualidad fue ampliamente debatida en todos los círculos sociales, dando lugares a diferentes apuestas sobre la misma en la Bolsa de Londres. Durante un tiempo se ganó la vida realizando espectáculos de esgrima, disciplina en la que mostró gran destreza en su juventud, pero fue herida en 1796 y tuvo que abandonar su actividad. Sus penurias económicas la llevaron durante un año a prisión y pasó sus últimos años de vida postrada en una cama tras sufrir una grave caída, y fallecería en Londres en 1810. Sin embargo, aún no había terminado su sorprendente historia, pues los médicos examinaron su cadáver y descubrieron que en realidad era un hombre. No se sabe con certeza qué le ocurriría a Chevalier d'Eon. Algunos le catalogan como el primer transexual de la historia, mientras otros se inclinan por la opción de que se travestía. La tercera teoría incide en el distinto diagnóstico médico de los franceses y los ingleses, por lo que especulan con la posibilidad de que fuera intersexual y que sus rasgos afeminados indujeran a los primeros a catalogarle como mujer. La última de las teorías afirma que en realidad Chevalier era un hombre. La primera inspección médica fue un fraude del embajador para recuperar la pensión que cobraba del rey y que había perdido al caer en desgracia. Después de su muerte en 1810, su cadáver fue examinado por el forense para resolver el debate abierto que había en la sociedad. Fue una sorpresa encontrar que sus genitales masculinos estaban completamente intactos. El Chevalier d'Eon estuvo tan asociado a la ambigüedad de género que el psicólogo Abel Coquelis acuñó un término denominado enonismo para describir el travestismo y otros comportamientos transexuales. Aunque existen varios grabados e impresiones sobre el Chevalier d'Eon, el cuadro que adquirió Philip Moult es la única pintura al óleo que se tiene de él. Con toda seguridad es el primer retrato de un hombre travestido portando ropa de mujer. Por otro lado, también se dice que tuvo los pechos algo desarrollados, por lo tanto tampoco se descartaría la hipótesis de que realmente fuera transexual.